RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Carlos Durán. Buen día, muy amable por atender esta comunicación. Muy buenos días, don José. Gusto saludarlo a usted y a través suyo a toda su vasta audiencia. Mañana se reinician un conjunto de actividades en lo que se conoce como la fase 4, ¿no? Hay una marcada expectativa porque va a tener una mayor incidencia sustancialmente en el sector turismo. Yo leía con atención un artículo suyo, ¿no?, hace unas semanas, donde planteaba un conjunto de aspectos referidos a la recuperación del turismo, ¿no? Actividad que además usted puntualizaba representa un 5% del PBI y con un aporte de 5.000 millones en divisas, ¿no? ¿Cómo se está evaluando este reinicio de actividades en la fase 4 y qué impacto podría tener, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, tenemos que reconocer la oficialidad, digamos, y que se haya oficializado el inicio de la fase 4. También ese es un tema que en ese artículo al cual usted hace referencia estuve pidiendo, ¿no?, sugiriendo que se defina para darle mayor predictibilidad, sobre todo a los empresarios que están vinculados a ese rubro. Es decir, haber tenido una indefinición por casi 2 meses de no saber si se reiniciaba y cuándo se reiniciaba, cómo se reiniciaba y en qué medida las actividades vinculadas a la fase 4, pues estuvo generando no solamente incertidumbre, sino que muchas empresas inclusive estuviesen decidiendo cerrar sus operaciones, y eso genera pues mayor desempleo. Entonces, en primer lugar, es importante que ya tengamos un horizonte, tengamos una fecha. Como bien dice usted, esto se inicia a partir del 1 de octubre, es decir, mañana estaremos ya probablemente las empresas, las primeras que hayan implementado sus protocolos y sus planes de prevención y control sanitario, pues probablemente estén iniciando entre los primeros días de octubre. Dentro del sector turismo, como también usted mencionaba, nosotros somos conscientes que es un sector transversal porque no solamente implica actividades económicas como el transporte aéreo o el alojamiento, sino también tiene actividades importantes como la gastronomía, como los servicios vinculados a estos temas, como pueden ser el manejo de transportes o lo que se conoce el microtransporte, o sea, los guías turísticos. Luego también un sector importantísimo de la economía regional que tiene que ver con la agricultura. La agricultura de subsistencia, la agricultura familiar, la pequeña, la microagricultura, es la que provee los productos a los mercados que a su vez proveen a los establecimientos de hospedaje y gastronómicos, los restaurantes, para poder brindar sus servicios. Entonces, ahí también había una afectación a un sector importante, regionalmente hablando, que es la agricultura o la microagricultura. Y finalmente el autoempleo. Este es un sector que se estima que tiene más o menos 2,5 millones de trabajadores y gran parte de estos trabajadores son independientes o se generan el autoempleo. Por ejemplo, los guías turísticos. Son personas naturales, no son empresas. Entonces, hay una problemática transversal y además muy vinculada a la economía de la región. Usted sabrá y comprenderá que hay algunas regiones y provincias y distritos dentro de nuestro país que viven básicamente de la economía del turismo, porque su gastronomía, por su patrimonio cultural, por su paisaje, fueron destinos crecientes e importantes en los últimos años que promovieron una economía que empezó a generar desarrollo, empezó a generar, bienestar en los pobladores de esa zona. Y desde que comenzó la pandemia, evidentemente esto ha sido una frenada en seco, y hay que ser conscientes también que la recuperación del sector turismo pues no va a ser tan rápido como el de otros sectores, probablemente sea el que más tiempo tome, y se estima que estará entre 3 a 4 años más o menos para llegar a los niveles que teníamos en el año 2019 y antes, ¿no? Dentro de todo este contexto de la fase 4, entonces, rescatamos el sector turismo como una de las actividades transversales que está dando su reinicio. Va a ser un reinicio gradual, no hay que crear expectativas tampoco falsas o exageradas. Va a ser un reinicio selectivo, porque van a haber ciertos destinos y ciertas regiones y ciertos servicios que se van a ir activando gradualmente, pero también hay que ser
justo en reconocer que esta fase 4 ha venido acompañada de un incremento en la capacidad y aforo de algunos servicios también vinculados a la fase 4 y que venían desde la fase 3, como por ejemplo el incremento de aforos en los restaurantes. Esto está ayudando a la productividad de las empresas. El aforo en los centros comerciales y en los establecimientos comerciales a un nivel de 60%. Eso también ayuda mucho a recuperar productividad, porque las empresas en general, de cualquier sector, están haciendo inversiones adicionales para poder manejar protocolos de seguridad. Muchos de estos costos adicionales no son trasladados al consumidor porque también hay una demanda, reducida, hay un shock de demanda, entonces lo último que uno quiere hacer es incrementar precios porque eso puede afectar aún más a la demanda caída que tenemos hoy día. Entonces, estamos conscientes que las inversiones son para proteger no solo a los trabajadores, sino sobre todo dar las garantías y los incentivos necesarios para que nuestros consumidores vayan regresando gradualmente, con confianza y con responsabilidad, a consumir nuestros productos y nuestros servicios. Ahora, yo quiero rescatar, ingeniero Carlos Durán, lo que mencionaba hace unos momentos usted, ¿no? Que la recuperación del sector turismo va a ser lenta, ¿no? Y en eso creo que tenemos que tener las cosas bien claras, ¿no? Y muy precisas, ¿no? Para avanzar de una manera segura, sostenida y que permita recuperar los niveles que teníamos por lo menos cerrando el 2019, ¿no? Pero aquí también hay el otro tema que de una otra manera ha generado un conjunto de opiniones, ¿no? El apalancamiento económico de parte del gobierno, el acompañamiento económico sobre todo para aquellos sectores vinculados y que requieren atención en el sector turismo, ¿no? El FAE Turismo, ¿cómo están evaluando desde Perú Cámara la efectividad del FAE Turismo? ¿Está llegando? ¿No está llegando? ¿Es un mecanismo efectivo? Bueno, nosotros desde un primer instante hemos sido bastante objetivos y sinceros, vamos a ponerlo en esos términos, y en mencionar y puntualizar aquellas cosas que no estaban yendo a la velocidad que esperábamos, por lo menos. Los objetivos de programas de apoyo en capital de trabajo, liquidez, tratar de impedir que se rompa la cadena de pago, que se pierdan empleos, fueron diseñados de manera oportuna, entre marzo y abril y mayo máximo de este año, como programas como los FAE MIPE, el Reactiva, que ha tenido un impacto económico importante en términos de monto, son cerca de 60 mil millones de soles que se han destinado para capital de trabajo en las empresas, pero lo que sí hemos puntualizado y hecho notar sistemáticamente es que no estaban con la capilaridad y con la velocidad que se estaban esperando. O sea, en primer lugar, la capilaridad significa que no llegó a todo el universo de empresas que se pensaba que podían llegar, inclusive en números. Recordemos que cuando se lanzó el programa Reactiva 1 en abril, se pensó llegar a 350.000 empresas en el Reactiva 1. Llegaron solamente a 70.000 empresas. Luego vinieron las críticas justificadas en muchos casos de que gran parte de los dineros del Reactiva 1 se habían ido al sector de la mediana y la gran empresa, muy poco había llegado a la microempresa, ¿no? Y a la pequeña empresa. En el Reactiva 2 esto se corrigió, pero se mantuvo una tendencia más o menos similar. Cerca del 90%, 95% del número de empresas que recibieron Reactiva 1 y Reactiva 2, que todavía no ha terminado, están en el sector de la pequeña y microempresa. Pero si lo convertimos en términos de dinero, o sea, cuánto monto se ha entregado, solo el 30% del monto asignado en préstamos Reactiva 1 más 2 han llegado a la pequeña y la microempresa. Esto no es un problema ni una falla del programa Reactiva, es más bien una realidad nuestra. La informalidad está pasándole factura a las empresas que son informales, que no aparecen en los registros de la SUNAT, o si aparecen en los registros de la SUNAT, aparecen subregistrados porque no tienen declarado el 100% de sus ingresos. Entonces, recordemos que Reactiva 1 y Reactiva 2 tiene como fórmula para entregar los dineros y los préstamos un promedio de las ventas declaradas a la SUNAT. Entonces, las empresas que declaran al 100% a la SUNAT tienen pues sinceradas sus cifras y van a recibir en capital de trabajo lo que necesitan. Pero aquellas que no, que como le digo, nuestra informalidad llega casi al 70%, pues han tenido ese impacto. Y en segundo término, el canal a través del cual se llevaron estos préstamos, pues no es el canal tradicional que atiende a las microempresas, no es el canal de microcrédito. Es la banca comercial, que solamente tiene registrado a cerca de 200.000 empresas con historial crediticio, por lo tanto muchas de las que, cerca de 2 millones de microempresas y pequeñas empresas que pudieran haber estado y que están con la necesidad de recibir estos fondos, pues no están registrados en el sistema
comercial bancario, y también ese ha sido un inconveniente. Tan es así que el gobierno ha sacado un dispositivo hace unos días atrás ampliando, ¿no?, el plazo para acogerse al programa Reactiva, y esto se ha ampliado hasta el 31 de octubre de este año. Significa que los cerca de casi 5.000 millones de soles que todavía no han sido asignados, y parecería, digamos, contradictorio, ¿no? Hay necesidad de liquidez, hay necesidad de dinero en las empresas, sobre todo en sectores como los que estamos hablando, de la fase 4, sectores de servicios, sectores turísticos, que hayan todavía 5.000 millones de soles en el Banco Central de Reserva a la espera de que las empresas financieras participen en las subastas, se asignen estos fondos y los coloquen en las empresas que lo necesitan, todavía estén ahí disponibles. Las subastas están casi prácticamente declarándose desiertas, se convocan por determinados montos y no se adjudican ni el 5 ni el 10% de esos montos. Y es porque las intermediarios financieros que están participando en esas subastas, ya ellos cubrieron a sus clientelas, ya cubrieron a las empresas con las cuales tienen registro. De las cerca de 500.000 de empresas que han recibido Reactiva 1 y 2 a la fecha, pues ya casi todas tienen la visibilidad en el sistema financiero. Creo que es el momento de pensar un poquito más y aplicar quizás más de estos fondos a través de los FADEMIPE, que sí utilizan intermediarios financieros más cercanos a las micro y pequeñas empresas, como son las cajas rurales, las cooperativas, es decir, las entidades financieras especializadas en microcrédito. Bien, estamos dialogando con el ingeniero Carlos Durán Chahut, presidente de Perú Cámara. Yo anotaba como preámbulo de la conversación, ingeniero Durán, que esta semana el Instituto Peruano de Economía ha mostrado un informe bastante relevante, ¿no?, denominado Los rostros regionales en la pandemia, donde da cuenta que 18 de las 24 regiones han entrado en recesión, ¿no? Y la zona central es la zona más golpeada, ¿no?, con una caída del 32.4 entre abril y junio. Y ahí rescato lo que usted decía hace unos instantes, ¿no? Las cosas no se están haciendo con la velocidad que se espera, ¿no? Acabamos de tomar conocimiento de lo que está ocurriendo con Maje Sigua, por ejemplo, uno de los proyectos, ¿no?, más importantes no solamente para Arequipa, sino para todo el sur del país, ¿no?, paralizado. El gasto público no se está llevando a la velocidad que se quisiera. La ejecución de obras mantiene una lentitud, una ineficacia que se ve todos los días, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué es lo que se tiene que hacer de inmediato, ¿no?, para evitar esta situación de contracción o recesión que se vive ya en regiones y en todo el país, ¿no? Bueno, en realidad estamos viviendo en una situación recesiva mundial. O sea, no es un tema solamente Perú. Todas las economías del mundo están siendo afectadas de mayor o menor grado por la pandemia y la crisis económica subsecuente, ¿no? El punto acá, si lo miramos entre nuestra realidad y la perspectiva regional a la que usted hace referencia, y creo que es importantísimo empezar a tener un enfoque regional en los procesos de reactivación económica que van a venir a partir de ahora y en adelante, que son ya no solamente la cobertura inmediata y de emergencia de liquidez, ¿no?, de capital de trabajo a las empresas o al sector económico, sino lo que va a significar darles sostenibilidad a las empresas en su recuperación económica y el crecimiento económico consecuente del país. Es decir, ya tenemos que tomar medidas que ataquen a la solvencia empresarial, y esto tiene que tener necesariamente un enfoque regional, porque las regiones no todas son iguales. La composición económica de las regiones son totalmente distintas, y usted lo acaba de mencionar. Solamente hablemos en términos de las 3 regiones tradicionales de nuestro país, costa, sierra y selva. No podemos aplicar políticas de reactivación económica, sobre todo a nivel de solvencia del sector económico productivo peruano, igual para la costa, como para la sierra, como para la selva. Primero, tienen asimetrías en términos de infraestructura, tienen diferentes factores productivos. Si hablamos de la costa, quizás es el sector que más rápido se va a recuperar económicamente hablando, porque hay macroregiones del norte, por ejemplo, de la costa del norte, que tienen actividades económicas diversas. Tienen costa, por lo tanto tienen actividad pesquera, que la pesca ha estado recuperándose bastante bien. Tienen actividad agroexportadora, la agroindustria es de las pocas actividades que probablemente este año sí muestre cifras positivas de crecimiento en relación al 2019. Es decir, como que si la pandemia no hubiera afectado a ese sector, ¿no? Luego tienen mucha actividad también vinculada a la minería en algunas regiones. Tienen servicios, obviamente, hay importante participación turística también en la costa norte. Y si vamos al Ande,
pues las regiones andinas no tienen costa, pero tienen otras actividades mineras mucho más intensivas, y la minería es una palanca importante para salir adelante en esta reactivación. Y ahí creo que el gobierno tiene que tomar decisiones para acelerar, aligerar los trámites, simplificando administrativamente todo lo que signifique los procesos de permisología para que los grandes proyectos mineros que están detenidos se reactiven y se reinicien lo antes posible, y aquellos que están en proceso de adjudicarse, que comiencen también rápidamente a adjudicarse, sin desmerecer ni descuidar el cuidado del medio ambiente y el impacto que puede tener en las comunidades que están en la zona de influencia. Y la selva, nuestra Amazonía. Nuestra Amazonía representa casi el 60% del territorio nacional, don José, y ese 60% del territorio nacional está subutilizado. Tenemos casi el 10% de la población viviendo en la Amazonía, y la contribución de nuestra Amazonía con ese extenso territorio y ese potencial no contribuye ni con el 1% del PBI. Esa brecha tenemos que cubrirla, tenemos que darle la oportunidad a la Amazonía que sea partícipe y protagonice su propio desarrollo. Industrias como la forestal, industrias como la acuícola, el turismo, y sobre todo en estas épocas pospandémico, ¿qué es lo que va a buscar un turista internacional? ¿A dónde va a querer ir? Va a querer ir a zonas naturales, va a querer ir a zonas abiertas, va a querer estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Va a querer percibir lo que es la biodiversidad. Entonces tenemos en la Amazonía, por ejemplo, creo yo, un potencial importantísimo para reengancharnos con el turismo internacional. Bien, vamos a comenzar probablemente en las próximas semanas con un turismo más corporativo que turístico gastronómico, turístico paisajístico, de aventura. Pero tenemos que estar preparados para que el 2021 rebotemos de manera importante, no solamente en los términos promedio, porque creo que estamos muy enfocados en cuál es el promedio de crecimiento del país, pero no nos estamos dando cuenta de que nuestro crecimiento es desequilibrado, porque hay muchas regiones y parte de la población peruana que en los últimos años no ha percibido los beneficios de ese crecimiento económico tan importante que hemos tenido comparado con otros países. Entonces, busquemos poner una agenda más que de crecimiento económico, de desarrollo, ¿no? Y esto implicará que se pongan de acuerdo las probablemente elementos y componentes de la sociedad más importantes y más relevantes. Por un lado, el Estado tiene que estar presente. Por otro lado, la sociedad civil representada por el sector trabajador, por los sindicatos, por la sociedad civil en pleno, y evidentemente el tercer pilar de este proceso de desarrollo tiene que ser el sector privado, los empresarios. Hagamos una agenda de desarrollo verdadera. Es el momento y la oportunidad de retomar las reformas estructurales que se han quedado pendientes. Y esta pandemia nos ha puesto en agenda reformas estructurales fundamentales, porque han sido las brechas que más hemos evidenciado: salud y educación. Si nosotros no hacemos una reforma estructural profunda, con una visión a los próximos 20 años o 30 años de lo que debería ser nuestro sistema de salud y lo que debería ser sobre todo nuestro sistema educativo, vamos a perder la oportunidad realmente de aprovecharnos de este nuevo cambio en la era, digamos, de la tecnología, de la digitalización, a una migración post-pandémica, esta llamada nueva normalidad, que más bien debería darnos mucho más oportunidades para desarrollarnos, mucho más oportunidades para crecer, y este crecimiento con desarrollo lo que debería traer es bienestar a la población. Ingeniero Carlos Durán Chajo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios Perú Cámara. Ha sido grato conversar con usted. Muy amable. Don José, muchas gracias a usted por esta oportunidad y a sus órdenes, y un saludo a todos los que nos escuchan, y recomendarles, por favor, depende de nosotros que la fase 4 y cualquier reactivación económica se haga de manera sostenida en el tiempo, gracias y en respuesta a la responsabilidad que les tenemos que poner a nuestro comportamiento individual, personal, colectivo. Mantengamos la distancia social, mantengamos el uso de las mascarillas, no nos evitemos la congestión de gente. Creo que es la única manera responsable de que nuestra economía y sobre todo nuestra salud se recuperen de la manera más rápida. Muchas gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.